Vamos a seguir hoy con este estudio de este libro que estábamos llevando, el libro, la carta. ¿Recuerdan cuál carta es la que comenzamos hace 8 días? De Judas, exactamente, que es fácil de encontrar porque es casi la penúltima que está en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, y queda antes de ¿cuál? De Apocalipsis, que es la última, exactamente. Y decíamos que Judas Iscariote escribió esta carta, ¿verdad? ¿Cierto que no? Judas Iscariote no escribió esta carta, no. Que quede claro, hay personas que creen que fue Judas Iscariote quien traicionó a Jesús, pero no fue Judas, ni tampoco fue el otro apóstol que se llamaba Judas Tadeo, que también era parte de los 12, tampoco fue él. Pero sí, era un personaje bien interesante porque ¿qué parentesco tenía con Jesús? Hermano o medio hermano, pues sí somos rigurosos, ¿no? Pero bueno, era hermano, creció con Jesús, lo acompañó durante su infancia, durante su juventud, y ya cuando crecieron y Jesús comenzó a predicar, pues no le gustó mucho, al igual que los otros hermanos, y guardó distancia, y como que ya no le gustaba tanto que Jesús estuviera en esto de servir a su Padre Celestial. Él quería mejor que se quedara en la carpintería, pero después que Jesús muere y resucita, allí reconoce que Jesús sí es el Mesías, y por eso cuando inicia esta carta él se presenta como siervo, como esclavo de Jesús, y es maravilloso porque él no saca a relucir su parentesco familiar, solamente dice soy esclavo de Jesús y soy hermano de Jacobo o de Santiago, quien fue el que escribió la otra carta que tenemos allí. Voy a recordar, algo adicional. Esto es una carta universal, también llamada católica, que quiere decir, la palabra universal quiere decir católica, o mejor, la palabra católico quiere decir universal. ¿Y por qué se dice universal? Porque no está dirigida específicamente a una iglesia, como la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, etcétera, sino que es una iglesia, parece que es dirigida hacia las comunidades judías, de judíos cristianos, de judíos que han creído en el Señor Jesús, porque el contenido, como lo vamos a ver hoy, tiene mucho que ver con la literatura judía de primer siglo. Y les voy a recordar rápidamente los versículos 3 y 4 ya para entrar en este texto maravilloso, espectacular de la carta de Judas. Dice el versículo 3: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Les decía que él tenía interés, o mejor, su motivación inicial era un tratado soteriológico. La palabra soteriología quiere decir salvación, sencillamente, no nos enredemos. Hablar de la salvación. Pero dice, y ahora siento, otras versiones dicen, pero hay la necesidad, pero tuve que cambiar de idea. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles. Y aquí es la parte importante de la carta, y por eso es necesario volver a recordar este versículo 3. Para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. La carta de Judas que nos llega a nosotros es un llamado para que sigamos luchando vigorosamente por la fe. Vigorosamente traduce hasta el cansancio, hasta no dar más, hasta que ya no nos queden fuerzas. ¿Por qué vamos a luchar? ¿Por llenar nuestra cuenta bancaria? ¿Por tener la ropa de última moda? ¿Por ser los más famosos, los más importantes, los más poderosos? No, por la fe. Eso es lo que vale la pena luchar hasta no dar más. Por la fe encomendada una vez
por todas a los santos. Y recordábamos que es el Evangelio. 4. Y nos dice cuál es el problema, y por eso tenemos que recordar también el versículo 4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo, y situémonos hoy en nuestros días, no nos vayamos hasta el siglo I, que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Personas dentro de la iglesia que están condenadas, que no son cristianos, que no son hijos de Dios, que no son salvos. Son impíos, dicen, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Personas que utilizan la palabra de Dios para decirles, como el Señor ya nos salvó por gracia y no nos va a llamar a cuentas, pues vivamos en pecado, no hay problema, que viva el libertinaje, que viva el pecado, hagamos lo que queramos con nuestras vidas. Eso era lo que ellos enseñaban. Y aquí es interesante, importantísimo recordar que la iglesia, esta carta no tiene una fecha clara de haber sido escrita, pero fue entre el año 65 y el año 80 que fue escrita, pero por muy temprano que sea la fecha, no han pasado más de 33 años, algo así, desde que Jesús murió, desde Pentecostés, y ya apenas 30 años más tarde ya se han infiltrado impíos, no creyentes dentro de la iglesia, que están enseñando barbaridades. Hoy estamos 2000 años después y las barbaridades han crecido y la manera de mentirnos se ha pulido, ha mejorado, cada día está más diseñado cómo engañarnos. Y es interesante porque no solamente Judas ha hecho esta advertencia, Pablo la ha hecho de muchas maneras, lo hemos visto, pero hoy quiero recordar algo que dijo Pedro y que seguramente, dicen la mayoría de los estudiosos, fue unos años antes de Judas. Pedro, en su segunda carta, Pedro es el otro apóstol, había escrito, vamos a ir a segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente, porque no lo hacen de frente, lo hacen escondidos tras la palabra de Dios, encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Y para negar al Señor no es sencillamente decir, no, Jesús no existe, no. Uno puede decir, Jesús existe, Jesús fue a la cruz, pero enseñar lo contrario de lo que enseñó Jesús. Y dice, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Porque, ¿qué es una palabra engañosa? Algo que parece verdad, pero no es cierto. Dice, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dense cuenta que está diciendo exactamente lo mismo, pero lo está hablando en futuro. Judas ya lo está diciendo en presente, ya se infiltraron, ya están acá y son de condenación, como lo dijo Pedro. Y es muy grave que esto esté sucediendo apenas en el año 30 o después de la muerte de Jesús, o después de Pentecostés, o 35, algo así. Porque ya la iglesia está, así como estamos nosotros hoy reunidos, pero prestando sus oídos a engaños, porque están permitiendo que las personas que están enseñando les enseñen engaños, y están haciendo estas personas lo opuesto a lo que tiene que hacer un predicador de la palabra, un maestro de la palabra.
¿Y qué es lo que tiene que hacer un maestro de la palabra? Pues enseñar la palabra, sencillamente. Están enseñando engaños. Cuando estaba preparando esta reflexión, recordé un texto que estuvimos viendo hace como 3 años acá, pero creo que vale la pena que lo recordemos. Está en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice, está Pablo hablándole a Tito, una de estas personas que él ha preparado para el ministerio, y le dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar, y es bueno que tengamos esto en cuenta antes de entrar en el texto de hoy, a rechazar la impiedad, es decir, la no creencia, y las pasiones mundanas, todo aquello a lo que el mundo nos llama, nos atrae. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Miren lo que está llamando Pablo, es la manera de vivir. Dice, ¿nos ha traído su gracia para que vivamos como queramos? No es para que vivamos como queramos. Justicia, piedad y dominio propio. Dice el 13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Él entregó su vida para rescatarnos y dejar que hiciéramos con nuestra vida lo que quisiéramos. No. Para purificarnos, para rescatarnos de toda maldad y tener un pueblo que está dedicado a hacer el bien. ¿Y qué dice el 15? Miren lo que le está diciendo el 15. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. En estos días, Germán nos envió una fotico de esas que envía, me gustó mucho. Decía, antes, cuando se predicaba, así, para pasear, no recuerdo bien, cuando se predicaba la palabra, la gente cambiaba. Ahora se predica cuando se predicaba contra el pecado, la gente cambiaba. Ahora se predica contra el pecado y la gente cambia de iglesia. Pero miren, ¿qué es lo que manda? Es lo que manda la palabra. Hay que exhortar a vivir conforme a lo que el Señor quiere. Y bueno, con esta base, yo sé que estuvo un poco largo, pero es que el texto de hoy es un poco difícil. Necesitábamos tener una base sobre la cual vamos a reflexionar el día de hoy. Dice allí, versículo 5 de Judas, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto. ¿Era algo raro para la iglesia que estaba recibiendo esto? Para nosotros, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que Judas lo que les está diciendo es, miren, lo que les voy a decir no es algo novedoso, no es el último descubrimiento, no es el último invento. Ustedes ya conocen lo que yo les voy a decir. Así como cuando nosotros llegamos y nos recuerdan la palabra y nos dicen, miren, lo que está aquí ustedes ya lo saben. Pero es que a veces nosotros como que decimos, sí, pero es que se me había olvidado, ¿verdad? Vamos a recordar. Pero, ¿por qué? Porque Judas les va a recordar a esta iglesia 3 historias que para ellos eran conocidas. Y hoy vamos a leer unas historias que para nosotros son algo extrañas, que no las conocemos muy bien, que posiblemente algún día la leímos y quedamos como, ¿y esto de qué está hablando Judas aquí? Pero la primera sí la conocemos. La primera es una historia de incredulidad. Dice el versículo 5 a continuación, el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, ¿destruyó a quiénes?
a los que no creían. Y recuerda que en el versículo 4 había hablado que hay unos impíos infiltrados dentro de la iglesia que están señalados para condenación. Lo que les está diciendo Judas es: vamos a ver que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, que el Señor sigue haciendo lo mismo. En el pasado destruyó a los que no creían y los impíos hoy están señalados para condenación. Estas personas que fueron destruidas, que murieron en el desierto, que no lograron entrar a la tierra prometida, ¿eran hebreos? ¿Eran hebreos? ¿Eran del pueblo de Dios? ¡Claro! Salieron de Egipto con todos los hebreos. Eran del pueblo de Dios. Y aparentemente creían en Dios. Eran descendientes de Abraham. Pero cuando vino la presión en el desierto, su incredulidad fue expuesta. Y fue allí como sucedió lo siguiente. Vamos a recordar una escena del Antiguo Testamento que está en Números 14, del 1 al 4. Dice así: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¿Qué está sucediendo acá? Han pasado ya unos días, están en el desierto, llegaron al borde de la tierra prometida. Envían a 12 espías para que revisen qué hay en la tierra prometida. De ellos hay 10 que llegan diciendo: no, terrible. Hemos llegado al peor de los sitios. Esa gente es muy grande, tiene unos ejércitos muy poderosos, nos van a acabar, vamos a morir a espada. Pero hay dos. ¿Recuerdan los nombres? Esos dos, Josué y Caleb, que dicen: no, esa tierra es hermosa, es la tierra que prometió el Señor. Hay uvas gigantes, hay racimos de uvas gigantes. Entremos, allí es hermosísimo. ¿A quién le creyeron los israelitas? A los 10 que dijeron que no podían. Y por eso no creyeron. Y por eso el Señor hizo lo siguiente. Allí mismo en Números 14, vamos a leer a partir del 26, del 26 hasta el 33. Dice: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía: juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. ¿Qué es lo que les está recordando Judas a esta iglesia? Que no bastó con ser hebreos, que no bastó con salir de Egipto, era necesario creer. Que no es suficiente con ser hijo de una persona que toda la vida ha sido creyente. Que no es suficiente con haber crecido yendo cada semana a una sede eclesial.
que no es suficiente haber salido de una religión, que es necesario creer. Es necesario creer. Todas estas personas, israelitas, sí. ¿Salieron de Egipto? Sí. Pero no creyeron y murieron en el desierto. Cada sitio que los domingos y entre semana abre sus puertas para predicar la palabra de Dios está lleno de personas que saben que hay un Dios, que incluso pueden decir sí, ese Dios tiene poder, pero que no han creído, no han confiado. En última, son impíos que van a terminar en condenación. Eso es lo que nos está diciendo Judas. Eso es lo que nos está recordando el Señor en esta carta. Y lo peor, es que comienzan a buscar a alguien que les enseñe cómo volver a Egipto. ¿Sí vieron que ellos decían, busquemos a alguien que nos lleve a Egipto? ¿No han escuchado personas que dicen, busquemos un predicador que nos lleve a la esclavitud de la codicia? Busquemos un predicador que nos lleve a la esclavitud de la inmoralidad. Busquemos un predicador que nos lleve a la esclavitud del libertinaje. Eso es buscar a alguien que los lleve a Egipto nuevamente. Igual que pasó en el desierto, estaba pasando en el año 60 y pico, 70 y pico, y está pasando hoy día. No basta con haber salido de una religión, no basta con pertenecer o ser miembro de una denominación o de una iglesia, es necesario creer. Me acordé de esa canción que dice, no basta, es necesario creer. Es necesario creer. ¿Cómo termina la historia de estas personas en Egipto? Que salieron de Egipto. En castigo. En castigo. Ahora viene una historia de lascivia y rebeldía, que esa sí es algo extraña para nosotros. Dice el versículo 6, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. ¿Y por qué les digo que es algo extraña esta historia? Porque si bien es cierto que parte de esta historia la encontramos en la Biblia, que sabemos que Satanás se rebeló y que sabemos que hubo legiones de ángeles que se fueron con él, que Satanás era un ángel, recordemos esto, también todo lo que él está diciendo acá no lo encontramos en la Biblia. Y aquí hay que ser claros en lo que está haciendo Judas. Judas está citando un libro que no está en la Biblia. Un libro que se llama un libro pseudopígrafo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que fue escrita por alguien, un comentarista, digamos como un comentarista de la Biblia reconocido en la época, pero que no es un libro canónico, no está en la Biblia. Como si nosotros citáramos un comentario de Spurgeon, de Calvino, de Lutero, personas reconocidas, pero que no están en la Biblia y que nunca vamos a decir que son palabra de Dios, solamente están haciendo un comentario, pero no es palabra de Dios. Lo que está haciendo Judas es citando un libro que se llama la primera carta de Enoc, que no la escribió Enoc, la escribió alguien en nombre de Enoc. Y lo que sucede en Génesis 6, ustedes recuerdan esa historia, es que dice que la maldad en la tierra creció muchísimo y está explicando por qué vino el diluvio. ¿Sí recuerdan esa parte? Había mucha maldad y hay una frase que no es muy clara, que no es muy entendible. Dice, los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y nacieron hombres rebeldes. ¿Sí recuerdan esa parte?
Y bueno, hoy día la mayoría de los biblistas coinciden en que cuando se refiere a los hijos de Dios se está refiriendo a personas muy importantes, a reyes, que estaban acrecentando sus harenes y estaban raptando y trayendo mujeres de muchos sitios. Y había lucha entre estos personajes, entre estos reyes. Y por eso había tanta maldad, porque estaban tratando, era como una especie de violación en masa, digámoslo de esa manera, pero pues tenían mucho poder y lo podían hacer. Pero en la época de Jesús, los comentaristas sostenían otra versión, algo diferente, lo veían de otra manera. Decían que los ángeles que servían a Dios habían abandonado las moradas celestiales para tener relaciones sexuales con mujeres y habían provocado una descendencia corrupta y violenta. Esa era la interpretación que le daban estos comentaristas, y Enoc, o la primera de Enoc, o la persona que firma como Enoc, le daba esa interpretación. Judas le está hablando a la iglesia en términos de esa interpretación, en términos de ese libro. Por eso para esa iglesia era fácil entender. Nosotros tenemos que hacer toda esta explicación porque si no, no entenderíamos a qué se está refiriendo Judas. Judas está haciendo toda esta explicación y lo que les está diciendo, miren, hay unos ángeles que cayeron en concupiscencia, hay unos ángeles que fueron orgullosos, hay unos ángeles que hicieron lo contrario a lo que quería Dios, desobedecieron. ¿Y cómo terminó la historia? En castigo. Y hubo castigo para esos ángeles. ¿La primera historia cómo termina? ¿La segunda historia cómo termina? En castigo. Porque lo que les está diciendo Judas es a estos impíos, a estas personas que están enseñando mal en la iglesia, a estas personas que están distorsionando la palabra de Dios, les viene castigo como a estos ejemplos que les estoy dando. Y ahora viene una historia de inmoralidad en el versículo 7. Dice, así también Sodoma y Gomorra, esa es más conocida para nosotros, ¿verdad? Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno. Vuelve la palabra castigo, de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. ¿La conocemos, la historia? Claro que sí, sí. La voy a leer rápidamente. Eso está en Génesis 19, del 1 al 5. Dice, caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. ¿Qué les estaba diciendo Lot? Rogaba, por favor, no se queden en la calle, entren a mi casa. ¿Y por qué tanta angustia de Lot? No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera. Queremos acostarnos con ellos. Miren a dónde había llegado esta ciudad. Queremos acostarnos con ellos, todos los hombres allí. La lascivia, la inmoralidad, desesperados. Queremos acostarnos con ellos. Hoy dirían, bueno, son de la comunidad que está de moda, pues, ¿por qué no? Ejerzan sus derechos, sáquenlos, que se acuesten con ellos. Si no los dejan, les organizamos una besatón al frente.
El Señor termina destruyendo esa ciudad. Hay castigo, hay castigo, hay castigo. Fueron borradas por el fuego de Dios. Y esta tercera historia termina también en castigo. Miren cómo dice el versículo 8. De la misma manera, es decir, como estas tres historias que les acabo de narrar, les está diciendo Judas, de la misma manera, estos individuos llevados por sus delirios, me gusta mucho como lo dice la Reina Valera, soñadores, dice, personas que están en otro cuento, por allá, en sus delirios, en sus sueños, en sus ilusiones, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad. Son iguales que los del ejemplo. Las personas infiltradas en las iglesias, las personas infiltradas que están enseñando lo que no dice la palabra de Dios, que están pervirtiendo el evangelio, que están cambiando la gracia de Dios por libertinaje, son iguales a estos tres ejemplos. Son iguales. Son soñadores que andan fuera de sí, que no se sujetan a Dios, que ofrecen ilusiones a la gente. Y lo peor es que muchos les creen y los siguen. Y lo difícil de estos soñadores es que si yo les digo a ustedes que Dios anoche me habló y que me dijo que está bien vivir en libertinaje, que está bien la inmoralidad sexual, que vivamos y hagamos lo que queramos, ¿ustedes cómo me prueban que no fue Dios el que me habló? Así es. Pero mucha gente dice, ¡oh! Dios le habló. No van a la palabra, sino dicen, ¡oh! Dios le habló. Es el profeta, es el apóstol. Y lo siguen. Y los llevan a castigo. Termina el 8b diciendo, y maldicen a los seres celestiales, dice el 9, y aquí hay otro ejemplo. Dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Bueno, y aquí está hablando que con su actitud, estos infiltrados en la iglesia están maldiciendo a los seres celestiales, porque van en contravía de lo que hace Dios. Pero también dicen algunos que estas personas comienzan a jugar con lo espiritual, tal vez reprendiendo a Satanás o haciendo una cantidad de cosas, cuando realmente no saben lo que están haciendo, están como soñando. Y Judas aquí cita otro libro que no está en la Biblia. Se llama La Asunción de Moisés o Testamento de Moisés. Se puede encontrar de las dos maneras. Y lo que está allí hablando es que cuando muere Moisés, el arcángel Miguel y Satanás se disputan el cuerpo. Y le dice Satanás a Moisés, ese cuerpo es mío. ¿Y por qué es tuyo? Pues, primero porque el cuerpo es material y la materia es mala, entonces me pertenece. Y segundo, porque Moisés cuando era jovencito mató a un egipcio para salvar a un hebreo. Entonces es un homicida, un asesino. Por lo tanto, ese cuerpo es mío. Pero esa es la historia. ¿Cuál es la lección que está dando Judas? Es que ni siquiera el ángel más bueno, entre comillas, más chévere, enfrentado a Satanás mismo, que estaba haciéndolo caer en un error, que estaba tratando de engañarlo, lo ataca, sino que le dice,
el Señor te reprenda. Es el Señor el que tiene la autoridad. Es Dios el que dirige a su pueblo, a su iglesia. No somos nosotros. Pero estas personas andan creyendo que pueden hacerlo. Andan creyendo que hablan en nombre de Dios. Hablan creyendo que están enseñando como si fuera el Señor mismo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacen ellos? Entonces, y es lo que nos dice el versículo 10 ya para terminar hoy. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden. Y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ciegos. Andan haciendo ni siquiera lo que entienden. No entienden nada. Toman la Biblia y comienzan a hablar tonterías porque no la conocen, porque no llegan a ella delante del Señor, guiados por el pastor que es Jesucristo. Y hablan cada tontería que terminan maldiciendo. Y son como animales irracionales. Pero, ¿qué será peor? ¿Ser el animal irracional que va adelante o ser otro que va detrás de un animal irracional? Lo que entienden por instinto es lo que los corrompe. ¿Saben por qué? Porque cuando uno no tiene la nueva naturaleza, cuando uno no es nueva criatura, ¿a quién le pertenece? Y su naturaleza es diabólica. Y cuando uno tiene naturaleza diabólica, pues ¿qué va a hacer? Va a seguir tras lo que el instinto diabólico lo lleva. Uy, pero ¿cómo vamos a decir eso tan feo? Pues no es tan feo. Efesios 2 del 1 al 7, y ya con esto terminamos. No lo recuerda. Para que no se nos olvide de dónde venimos. Porque nosotros también tuvimos naturaleza diabólica. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Cómo nos conducíamos? Según el diablo, naturaleza diabólica, el que gobierna las tinieblas. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Esos que tergiversan la palabra. Esos impíos que están cambiando la palabra de Dios, la gracia de Dios por libertinaje, son las personas en las cuales se está ejerciendo el poder del diablo en su desobediencia. Dice el 13, en ese tiempo también todos nosotros, y está hablando Pablo, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¡Ay, qué bueno! Por gracia somos salvos. Hagamos lo que queramos. No, dice el versículo 10, me voy a saltar 2 versículos. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para actuar conforme el Señor ya predeterminó. Miren lo que dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano
a fin de que las pongamos en práctica. Y aquí las buenas obras no solamente es las obras de misericordia, que claro que están ahí incluidas, es toda nuestra vida. Judas es una carta muy cortica, pero muy fuerte. Por eso hay que irla digiriendo lentamente. Hoy el Señor nos llama a recordar que en la iglesia hay infiltrados, y esos infiltrados van a recibir castigo. Pero nos llama a todos también a revisar si nosotros no somos los infiltrados primero. Pero a revisar si lo que estamos escuchando viene de la palabra o no viene de la palabra. Pero sobre todo a recordarnos que la gracia del Señor nos salva y nos santifica. No nos salva y nos deja a la deriva para vivir las vidas como queramos. Pero nosotros no nos tenemos por qué asustar, porque la gracia de nosotros nos salvó y nos está santificando. Y el Señor nos está levantando cada día. Y a los que hemos creído y a los que somos hijos de Dios, el Señor nos está transformando conforme al carácter de Cristo. Y si alguno de los que estamos acá se da cuenta que ese no es su caso, hoy es el día de acercarse al Señor y decirle: Señor, no basta con haber salido de una religión, no basta con estar en una reunión eclesial. Hoy me acerco a ti y confío mi eternidad a ti, porque sé que tú me vas a llevar en salvación. Oremos.